Muy buenas tardes amigos, yo soy Manuel Alejandro en su canal Experiencias de la Vida, su canal de entretenimiento que les trae las historias de las grandes películas de ayer, hoy y siempre. Como siempre, deseándoles que se encuentren muy bien de salud, especialmente a todos nuestros integrantes de la comunidad de experiencia de la vida, como también al público en general. A este público que todavía no se ha suscrito al canal, háganlo amigos, así nos van a apoyar para que este canal pueda seguir creciendo. El día de hoy les traigo la historia de una gran película cuyo nombre es Regreso al Futuro. Fue una película muy aclamada en su momento, con una historia muy fantasiosa, ¿no? Sobre el retornar al futuro, ¿no? Si no quisiera retornar a unos 10, 20 años atrás, o 30 o 40 años atrás, para disfrutar esos años maravillosos, ¿no? Bueno, de eso se trata la película. Hoy día les voy a relatar todos los hechos, los pormenores de cómo se realizó dicho film. Algo más que quería contarles. Bueno, por acá en Lima estamos con un clima variado. Ya se empieza a sentir un poco de frío. Así que, bueno, estamos bien felizmente, gracias a Dios. Un saludo para los amigos de allá de Bolivia, que siempre los tenemos presentes. Así que nunca nos vamos a olvidar de ellos. Estamos pensando regresar muy pronto a hacer un pequeño viaje para reencontrarnos con ellos, ¿no? Un saludo para la sobrina Cristiani, al sobrino Adán, a los niños Adán, Alexis y Alondra, que sé que ellos nos están viendo, y a todos en general, al hombre del gas, como le llamo a un saludo, un abrazo para él, a todos en general, ¿no? Ojalá se cristalice y podamos vernos pronto. Bueno, como siempre, antes de irme, les traigo las famosas reflexiones de la vida. A ver, vamos a leer esta, que dice así, muy interesante, ¿eh? En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. La esencia de la vida no está en las grandes victorias y los grandes fracasos, sino en las simples alegrías. Así que amigos, esto lo considero muy interesante, ¿no? Espero que sea del agrado de todos ustedes. No tengo más que decirles, simplemente cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden de suscribirse. Back to the Future.
Titulada Regreso al futuro en España y Volver al futuro o Vuelta al futuro en Hispanoamérica, es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia de 1985 dirigida y escrita por Robert Zemeckis. Vogel también colaboró como guionista. Producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Finalmente, cambia los hechos específicos de la línea original de tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Dr. Emmett Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. Zemeckis y Gale escribieron el guión cuando este último reflexionó sobre la posibilidad de haberse hecho amigo de su padre si ambos hubiesen asistido a la misma escuela. 5. Varios estudios rechazaron el libreto hasta que la producción Romancing the Stone, 1984, dirigida por Zemeckis, alcanzó el éxito en taquilla. Tras esto, Universal Pictures dio luz verde al proyecto, estando Spielberg como productor ejecutivo. Al principio, se invitó al cantante canadiense Cody Hart para que realizara las audiciones correspondientes para el rol estelar de McFly, pero rechazó la propuesta. De forma similar, Eric Stoltz participó en las pruebas de selección para el mismo papel, justo cuando Michael J. Fox se hallaba ocupado en la producción de la serie televisiva Family Ties. No obstante, durante el rodaje, los productores decidieron que Stoltz no era el adecuado para el rol, así que Fox nuevamente consideró encarnar a Marty McFly, ingeniándoselas para poder participar tanto en Back to the Future como en Family Ties. Este tipo de retrasos en la producción hizo que se regrabaran algunas escenas durante la postproducción de la cinta, con tal de poder estrenarla el 3 de julio de 1985. Tras su estreno, Back to the Future se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de $380 millones americanos en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría, quienes elogiaron las actuaciones de Fox, Lloyd, Thompson, Glover y Wilson, el guión, la banda sonora de Silvestri, las canciones de Huey Lewis y The News, especialmente The Power of Love, la dirección de Zemeckis, el maquillaje y los efectos visuales. Asimismo, se hizo acreedora a un premio Hugo en la categoría de Mejor Producción Dramática y un galardón Saturn como Mejor Película de Ciencia Ficción, además de recibir nominaciones a los premios Oscar y Globos de Oro. A manera de legado, incluso Ronald Reagan la llegó a mencionar en el discurso del Estado de la Unión de 1986, mientras que, en 2007, la Biblioteca del Congreso la eligió para ser preservada en el National Film Registry. Finalmente, en 2008 el American Film Institute la catalogó como la 10ª mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos en su listado FIS 10 Top 10. El éxito de Back to the Future dio lugar a la producción de una trilogía de películas, completada por Back to the Future Part 2, 1989, y Back to the Future Part 3, 1990, así como la creación de una serie animada y el establecimiento de una atracción para un parque temático, Back to the Future, de Ride. En 2010, para conmemorar sus primeros 25 años de lanzamiento, la cinta original pasó por un proceso de remasterización con tal de ser estrenada de nuevo en algunas salas de cine selectas del Reino Unido, 1 de octubre de 2010, Estados Unidos, 23 de octubre, 13 y Canadá, 23 de octubre, para finalizar ese año en México, 5 de noviembre. El reestreno coincidió con la edición de aniversario Back to the Future 25th Anniversary para los formatos de vídeo DVD y Blu-ray. El 13 de enero de 2011 se volvió a estrenar igualmente en Argentina, convirtiéndose en la 6ª película con mayores ingresos en ese país en ese único día. Días después, en febrero de ese mismo año, se exhibió en el Digital Film Festival de Canadá en formato de alta definición junto a otras películas similares. En 1989, se lanzó un videojuego basado en la primera película desarrollado por Beam Software y distribuido por LJN para la consola NES, Nintendo Entertainment System. El juego fue criticado tanto por su jugabilidad como por el hecho de que no tenía demasiada relación con la película. Se hizo una secuela de este mismo juego ligeramente superior para la misma consola. La historia comienza en 1985 con Marty McFly, un joven normal de 17 años de edad que vive con su familia en la ficticia Hill Valley, California. Su padre es un hombre fracasado, tímido y de poco carácter, con un empleo mal pagado donde tiene que soportar los constantes abusos de su jefe, Biff Tannen, quien desde el instituto le ha hecho la vida imposible. Asimismo,
Uno de sus tíos tiene antecedentes penales y ha sido arrestado en múltiples ocasiones y su familia tiene muchas deudas. El 25 de octubre de ese año, Marty visita la casa de su amigo, un científico excéntrico llamado Dr. Emmett L. Brown. Aunque Doc, como usualmente le llama Marty, no se encuentra allí. Poco antes se había enterado por medio de un noticiero televisivo de que alguien había robado plutonio. Al entrar en la casa de Doc patea su monopatín y este impacta con una caja que contiene plutonio y que se halla oculta debajo de la cama del científico, aunque Marty no se percata. Poco después, recibe una llamada de Doc pidiéndole reunirse con él a la 1:15 de la madrugada en el estacionamiento del Twin Pines Mall. Una vez que confirma la reunión con Doc, Marty parte hacia la escuela. Uno de los principales pasatiempos de Marty es practicar el patinaje. Sobre su monopatín, se traslada usualmente de un lugar a otro en Hill Valley. Al llegar al instituto, se encuentra con su novia Jennifer Parker, interpretada por Claudia Wells, quien le informa que el señor Strickland, director del instituto, interpretado por James Tolkan, lo está buscando. Después de que éste los encontrase y los sancionase por llegar tarde a la escuela, Marty se reúne con su banda musical de Pinellas para audicionar y tocar durante el baile de la escuela. Sin embargo, son rechazados debido a que tocaban demasiado ruidoso. Después Marty se va con Jennifer a la plaza de la corte, donde se sientan en un banco para posteriormente besarse. En ese instante, una mujer los interrumpe para darle a Marty un follete en el que se explica una campaña llevada a cabo para reparar la torre del reloj, el cual quedó inservible desde que le cayó un rayo. Exactamente a las 10:04 de la noche del 12 de noviembre de 1955, deteniendo el reloj precisamente en esa hora. Jennifer se va luego a casa de su abuela y Marty guarda el folleto en el bolsillo, ya que Jennifer le ha escrito el número telefónico de su abuela para que Marty la llame después. Una vez que el joven llega a su hogar, se sorprende al darse cuenta de que el automóvil de su familia está hecho añicos por culpa de Biff, quien tuvo un accidente contra un poste de luz mientras lo conducía esa mañana. Ahí mismo se topa con Biff amonestando a George por no haberle advertido de que el automóvil no era resistente e intimidándolo sobre cuestiones de trabajo. Tras esto, Biff se retira de forma prepotente de la casa de los McFly y la familia procede a cenar. En ese momento, Lorraine, la madre alcohólica de Marty y esposa de George, comenta que está mal visto ante la sociedad que las chicas busquen novios, algo que no sucedía en su juventud. Igualmente, habla sobre su primer beso con George durante el baile del Encanto bajo el océano, subrayando que el destino los había unido desde que su padre, el abuelo de Marty, atropelló con su auto a George, evento que causó su noviazgo. Marty se queda dormido después de cenar y se olvida de su reunión con Doc. No obstante, este lo llama por teléfono para sugerirle que pase por su laboratorio y busque la cámara de vídeo que dejó olvidada en dicho lugar y la lleve al lugar acordado. Una vez que el joven llega, Doc le pide que filme detalladamente su nuevo invento, una máquina del tiempo construida en un automóvil DMC DeLorean, el cual debe alcanzar una velocidad media de 88 millas por hora, nota 1, para poder viajar a través del tiempo. Para probar que el DeLorean realmente podía viajar en el tiempo, Doc hace un primer experimento en el que envía a su perro Einstein un minuto al futuro. Cuando la máquina desaparece del lugar dejando solamente tras de sí 2 largas líneas de fuego a manera de derrape, el científico celebra con tremenda felicidad su logro. Posteriormente, le explica con más detalle a Marty el funcionamiento de la máquina, diciéndole que el viaje en el tiempo ocurre gracias a un dispositivo primordial conocido como flux capacitor. Nota 2. No obstante, hay un inconveniente. El flux capacitor requiere de una cantidad de energía eléctrica equivalente a 1,21 gigawatts, la cual se genera por medio de una reacción nuclear que genera la dispersión del flujo temporal, la cual Doc pretende llevar a cabo mediante el uso de plutonio. En un pequeño teclado de la máquina del tiempo, Doc introduce la fecha 5 de noviembre de 1955, que resulta ser el día en que se le vino a la mente la idea del condensador. Después de agregar el plutonio en un pequeño compartimento trasero recubierto con plomo, recuerda que debe llevar el plutonio adicional para poder regresar. En ese momento un grupo de terroristas libios aparecen en la escena, a bordo de una VW Combi, ya que Doc les había robado el plutonio a ellos. Pero cuando el Doc saca un revólver para repeler a los terroristas, este descubre que su pistola está descargada, por lo que los libios rápidamente acorralan al Doc con una AK-47, el cual tira su arma en señal de rendición. Pero estos inmediatamente le disparan al científico, matándolo en el acto, justo enfrente de Marty, quien observa perplejo desde el sitio donde permanece oculto. Cuando los terroristas lo descubren, rápidamente estos intentan dispararle a Marty con plena intención de matarlo, pero de forma afortunada el arma se encasquilla, dándole una ventana de oportunidad para que Marty escape.
donde además el vehículo VW Combi de los terroristas también sufre una avería por unos segundos. Por otro lado, y para escapar de los terroristas, el joven Marty se sube al DeLorean y acelera a fondo para despistar a los terroristas que lo persiguen detrás, mientras estos le disparan con su AK-47, pero en medio de la persecución y sin darse cuenta activa accidentalmente los circuitos del condensador de flujo. El vehículo alcanza una velocidad de 88 millas por hora y viaja en el tiempo 30 años al pasado, específicamente a la fecha que previamente Doc había fijado con el teclado. Tras viajar en el tiempo a bordo del DeLorean, Marty aparece en el Twin Pines Ranch. En 1985 resulta ser el Twin Pines Mall, y acaba estrellándose contra el establo de la granja, lo cual provoca que la familia que reside ahí se despierta alarmada por el estruendo y salga de su hogar para investigar qué había ocurrido. Después de ver al joven salir del DeLorean con su traje antirradiactivo encima, estos asumen que se trata de un alienígena, ya que el hijo del granjero traía consigo una historieta de ciencia ficción con un personaje en la portada parecido a él. Entonces, el dueño de la granja empieza a dispararle al joven con una escopeta, pero falla y este último logra escapar, arrollando accidentalmente con el DeLorean uno de los pinos de la granja. Posteriormente, el joven descubre que el cargamento de plutonio se está agotando y decide esconder el DeLorean detrás de un gran letrero donde en el futuro estará ubicado su vecindario Leon Stats a las afueras de Hill Valley y se adentra en la ciudad. El condensador de flujo, junto a la velocidad de 88 millas por hora, de acuerdo con las especificaciones que Doc le menciona a Marty, permite el viaje en el tiempo. En ambas imágenes, un acercamiento sobre la apariencia del dispositivo en cuestión. Al llegar a Hill Valley, Marty se percata de varios cambios respecto a la época de la que proviene. De inmediato acude a buscar al Doc de ese entonces con tal de averiguar cómo regresar a su época original. No obstante, antes entra a un café y se encuentra con su padre de joven. Este abandona el lugar poco después al ser molestado por Biff. Marty decide seguirlo de manera discreta hasta que se detiene frente a un árbol, el cual trepa y se coloca en una de sus ramas para espiar con unos binoculares a través de la ventana de la recámara a una joven Lorraine cambiándose de ropa. Súbitamente George se resbala de la rama del árbol y se cae justo en la calle, en donde por poco es atropellado por un vehículo conducido por el padre de Lorraine. Pero es salvado por Marty, recibiendo este último el impacto y quedando desmayado en el lugar. El hecho provoca una alteración en la forma en que se conocieron Lorraine y George, lo cual pasa al principio inadvertido para el joven. Lorraine lo ayuda llevándolo dentro de su casa para que se recupere del accidente. Al despertar, lo llama diciéndole Calvin Klein, creyendo que es un nombre pues lo lleva grabado en su ropa interior. Acto seguido acuden a cenar. Pero cuando Lorraine intenta seducir a Marty, este se ve completamente estremecido ante las insinuaciones de la que, en definitiva, era su madre, por lo que opta por despedirse de la familia y buscar a Doc. Al llegar a casa de Doc, el científico no le cree sobre el viaje en el tiempo, ya que para ese entonces apenas se le había ocurrido la idea de la máquina del tiempo. No es sino hasta que Marty le revela la forma en que imaginó el condensador cuando convence al Doc y decide ayudarle indicándole que no debe hablar con nadie más si no quiere alterar su pasado y provocar cambios en su futuro. Marty saca una fotografía de entre sus pertenencias donde aparece retratada su familia, percatándose de que su hermano mayor Dave comienza a desaparecer de la imagen poco a poco, lo cual Doc asume que esto se debe a que como Marty interfirió en el primer encuentro de sus padres, estos nunca conocieron ni se casaron y por lo tanto Marty y sus hermanos nunca existieron. Por lo que Doc le sugiere al joven que deben solucionar este asunto lo más pronto posible, ya que sus hermanos empezarán a ser borrados de la existencia en el orden en el que nacieron, comenzando con su hermano, luego seguirá a su hermana y a menos que Marty repare el daño causado, él será el último en ser borrado. Tras esto, acuden al lugar donde Marty ocultó el DeLorean y se llevan consigo el vehículo al laboratorio del científico. Después de mirar la grabación del primer viaje en el tiempo con la máquina, Doc se sorprende al escuchar que se necesitan 1,21 gigawatts para realizar el viaje en el tiempo, puesto que no hay nada conocido en esa época que sea capaz de generar tal energía, con la excepción de un rayo. En ese momento, Marty saca el folleto de la torre del reloj y descubre que en él se detalla que un rayo caería justo la próxima semana, coincidiendo con el baile del Encanto bajo el océano que representa la única oportunidad para que sus padres se enamoren y todo vuelva a la normalidad en 1985. Al lunes siguiente Marty y Doc acuden a la escuela y el primero le presenta a sus padres al científico. Doc le dice que debe existir una forma de hacer que ambos se conozcan y Marty recuerda el baile. Para cumplir su propósito de que George y Lorraine se enamoren en el baile, Marty intenta en repetidas ocasiones que George invite a salir a Lorraine, pero este se niega ya que teme ser rechazado, aunado al hecho de que Biff también está interesado en ella.
Debido a esto, Marty confronta a Viv, pero en ese momento el director de la escuela los detiene. Luego Marty se voltea hacia donde estaba George, pero este se ha retirado del lugar. Ante la renuencia de George, Marty decide tomar medidas más drásticas y aprovechando que sabe que su padre es un fanático de la ciencia ficción, se disfraza con el traje antirradiactivo que traía para imitar a un ser extraterrestre y así amenazarlo en su casa mientras duerme. En el acto, Marty le miente a George diciéndole que su verdadera identidad es la de Darth Vader, del planeta Vulcano, una de las escenas más notables del filme que alude a Star Wars y Star Trek, y utilizando su Walkman le obliga a escuchar música de Van Halen. Atemorizado por el encuentro con el supuesto extraterrestre, George invita a Lorraine a la mañana siguiente. Pero en ese instante Viv aparece y los interrumpe mientras conversan. Nuevamente Marty interfiere y molesta a Viv comenzando una pelea con él. Marty logra huir, aunque Viv lo persigue por toda la plaza de la ciudad a bordo de su automóvil. Al final, tras ser evadido por Marty, Viv se estrella contra un camión estacionado que transporta estiércol. A pesar de sus esfuerzos, la hazaña de Marty hace que Lorraine se enamore aún más dejando sin posibilidades a George. Ante esto, el joven planea decepcionarla justo en la noche del baile. En la noche del baile, Marty lleva a su madre en el automóvil de Doc e intenta forcejear con ella. De acuerdo a lo planeado, George debe aparecer en ese momento y rescatarla. No obstante, Lorraine besa a Marty y a continuación Viv irrumpe en la escena y saca al joven del automóvil, ordenándole a sus colegas que lo encierren en el maletero del automóvil de la banda que tocaba en ese momento en el baile. Visiblemente retrasado, George llega al lugar y suponiendo que es Marty quien se encuentra en el interior del vehículo, descubre a Viv acosando a Lorraine. George le ordena a Viv que deje en paz a Lorraine, pero este lo ataca torciéndole el brazo y empujando a Lorraine cuando ésta intenta ayudar a George. Ante esto, George se enfurece y noquea a Viv dejándolo inconsciente. Acto seguido, George y Lorraine entran al instituto para unirse al baile. Mientras tanto, Marty logra escapar del maletero donde se hallaba encerrado y descubre que sus hermanos continúan desapareciendo de la fotografía que trae consigo. Para entonces, el baile está por terminar y sus padres aún no se han dado su primer beso como ocurriera originalmente. Aprovechando que el guitarrista de la banda se lesionó la mano y no puede seguir tocando en el baile, Marty se integra a la banda y acude al baile. En medio del baile, el propio George es apartado de Lorraine por unos minutos por un compañero de clases, donde a su vez Marty empieza a sentirse algo mareado y se desploma contra el suelo, donde éste observa que la foto en la que están sus hermanos solo queda el mismo y comienza a ser parcialmente borrado de la existencia. Hasta que finalmente George aparta al compañero de clases que le quitó a Lorraine en pleno baile y sus padres finalmente se besan por primera vez, lo que al mismo tiempo provoca que la fotografía se restablezca nuevamente y donde también Marty recupere el conocimiento y continúa tocando con la banda. Antes de despedirse, Marty toca la canción Johnny B. Good a una multitud de jóvenes que todavía estaban en la época del género doo-wop. En el momento en que el joven viajero se encuentra tocando con los demás miembros de la banda del baile, Marvin Berry, el líder del grupo musical, realiza una llamada telefónica a su primo quien resulta ser Chuck Berry, el compositor e intérprete original de dicha melodía. 19. Apenado por el hecho de haber tocado una canción de rock and roll en una época en la que todavía no existía dicho género, se va del baile no sin antes despedirse de sus padres para luego reunirse con Doc y preparar su regreso al futuro. Momentos después, Marty tarda un poco en llegar, mientras Doc se encuentra arreglando varios cables para utilizarlos en el DeLorean y llevar a cabo el viaje al futuro, donde el joven Marty le revela al científico que todo el plan de que sus padres finalmente se conocieran salió a la perfección y que además le menciona que el padre de Marty jamás se había opuesto al abusivo Biff en su vida. Rápidamente el Doc observaba la foto de Marty completamente restaurada como tenía previsto, pero también Doc se queda algo pensativo por lo último que le mencionó Marty sobre su padre. Aunque por cuestiones de tiempo, el científico no le toma mucha importancia al asunto y prepara los circuitos del tiempo en donde Doc teclea la fecha y hora de destino para que Marty regrese exactamente al mismo momento de su partida original en el estacionamiento del Twin Pines Mall. Justo cuando el joven está listo para partir, Doc descubre una carta dentro de su gabardina, en la cual el joven le había escrito los detalles de su futura muerte a manos de los terroristas libios, pero Doc se rehúsa a disponer de dicha información afirmando que no se debe alterar la historia y rompe la carta sin haberla leído. En ese momento, las ramas de un árbol se caen sobre el cableado y los desconecta de los terminales, por lo cual Doc pone los restos de la carta dentro de su gabardina y corre para arreglar el desperfecto.
Rápidamente, el joven intenta hablarle al científico sobre los sucesos futuros, pero su oportunidad se opaca debido a que se agota el tiempo para su regreso y se ve forzado a subir al DeLorean y retirarse al punto de partida establecido cerca de un motel llamado Bluebeard. Al llegar al punto de partida, Marty coloca todo el equipo que el Doc preparó previamente en su laboratorio, el cual enviará la energía del rayo al condensador de flujos para su viaje, pero también empieza a sentirse frustrado por no poder alertar al científico de su inminente muerte a manos de los terroristas libios. Pero pronto recuerda que éste tiene en su poder la máquina del tiempo. Así que como último recurso, Marty decide reconfigurar los circuitos del tiempo para regresar unos 10 minutos antes de su partida original en el estacionamiento del Twin Pines Mall y así advertirle al científico antes de que el ataque suceda nuevamente. Pero justo en ese momento el DeLorean sufre un desperfecto mecánico y se apaga, provocando que Marty de manera desesperada intente encenderlo nuevamente, antes de que el rayo caiga en la torre del reloj a las 10:04 de la noche como estaba planeado y finalmente consigue arrancarlo a tiempo y acelera el DeLorean a fondo. Por otro lado, Doc sufre una serie de accidentes relacionados con el cableado, pero afortunadamente consigue reconectar los cables a sus respectivos terminales, antes de que el rayo impacte directamente en la torre del reloj a las 10:04 de la noche, con lo que consigue que el DeLorean viaje de regreso al futuro. De vuelta a 1985. Una vez que regresa a 1985, Marty aparece 10 minutos antes de su partido original, donde rápidamente trata de ir a advertirle al científico del inminente ataque de los terroristas libios. Sin embargo, el DeLorean se apaga nuevamente, ya que se agotó toda la energía en el viaje temporal. Mientras intenta de manera precipitada arrancarlo, los terroristas libios pasan a un lado del joven en dirección al centro comercial, forzando a Marty a seguirlos a pie y luego llega hasta en el estacionamiento del Lone Pine Mall. Un cambio de nombre debido a que Marty arrolló accidentalmente uno de los pinos gemelos cuando viajó a 1955. Por lo que el joven no tiene más remedio que esconderse y ver cómo los eventos pasados vuelven a repetirse exactamente de la misma forma que al principio, donde los terroristas libios le disparan nuevamente a Doc, matándolo. Cuando los terroristas libios se van persiguiendo a su yo del pasado en el DeLorean en medio del estacionamiento, Marty ve cómo su yo del pasado termina viajando accidentalmente a 1955 y ve cómo la VW combi de los terroristas libios se estrella contra un local que estaba en el estacionamiento. Finalmente Marty se acerca donde se encuentra el cuerpo inmóvil del científico, creyendo que no ha podido impedir su muerte otra vez y empieza a llorar de tristeza. No obstante, Doc abre los ojos y se levanta del suelo como si nada, donde momentos después el joven se queda sorprendido de que el científico siga con vida. En ese instante el Doc abre su traje antirradiactivo, revelando que éste llevaba puesto un chaleco blindado. Al principio Marty no comprende cómo el científico logró deducir estos acontecimientos, ya que éste en el pasado no tuvo tiempo para advertirle de ello. Pero en ese instante Doc saca de uno de los bolsillos de su traje la carta que Marty le había escrito 30 años atrás, dándole a entender al joven que efectivamente la había leído después de todo. Posteriormente, Doc lleva al joven viajero hasta su casa, para luego dirigirse al año 2015. A la mañana siguiente, Marty se percata de que su casa ahora es diferente a lo que recordaba, mucho más lujosa y ordenada, donde también se percata que su hermano Dave ahora tiene un trabajo en una oficina y su hermana también se ve diferente. Poco después, llegan sus padres y éste les comenta que se ven más jóvenes y felices de lo que él recordaba. Asimismo, llega Biff, quien ahora es un mecánico automotriz y se apresura a entregarle una copia de la novela de ciencia ficción que el padre de Marty había escrito. El joven sale de la casa y encuentra una camioneta nueva en su cochera, la misma que deseaba antes de partir al pasado. De repente aparece Jennifer y le sugiere que ambos deberían salir a estrenarla. Pero justo en ese instante, Doc aparece sorpresivamente en el DeLorean, el cual tiene ahora una modificación que le permite funcionar con basura, en lugar del plutonio que le robó a los terroristas libios, y les dice a ambos que deben acompañarlo de inmediato, pues les advierte que sus hijos estarán en problemas en el futuro. Finalmente todos suben al DeLorean y Marty le comenta que no hay suficiente tramo de calle para alcanzar la velocidad de 88 millas por hora. Sin embargo, Doc señala que eso no es importante, ya que a donde van no las necesitan. El automóvil comienza a suspenderse en el aire, para luego dar la vuelta y desaparecer en el aire. La trama continúa en Back to the Future Part 2. Influencias. Según Gale, la película de Time Machine, la serie de televisión de Twilight Zone y el cuento El ruido de un trueno fueron elementos que influyeron significativamente en la concepción de Back to the Future. En sus propias palabras, recuerdo haber escrito una historia sobre viajes en el tiempo, posiblemente cuando estaba en 9º grado, la cual fue inspirada por
El ruido de un trueno. En la universidad, leí muchas obras de Robert Silverberg y su novela Abdelai me causó una gran impresión. Me hizo interesarme completamente en la paradoja de duplicación. Igualmente, las historietas de DC Comics sirvieron de inspiración para la trama, pues historias como What if Krypton never exploded? Traducción. Lit. ¿Qué hubiera sido si Krypton jamás hubiese explotado? O What Lois Lane married Lex Luthor? ¿Qué hubiera sido si Lois Lane se hubiese casado con Lex Luthor? Eran del agrado tanto de Gale como de CMX cuando eran jóvenes. Adicionalmente, el primero reveló que la producción Que Bello es Vivir, de Frank Capra, y la historia A Christmas Carol, de Charles Dickens, influyeron en la película. No obstante, se observa una mayor influencia de todos estos en las continuaciones de Back to the Future. Reparto principal. Michael J. Fox como Marty McFly, el protagonista de la película. El actor fue la primera opción para interpretar al joven viajero en el tiempo. Sin embargo, Fox estaba comprometido en ese instante con la teleserie Family Ties. Las siguientes opciones de CMX eran los actores de Thomas Howell y Eric Stoltz, respectivamente. Este último había impresionado a los productores con su participación como Roy L. Dennis en Mask, la cual aún no se había estrenado, por lo que fue contratado para asumir el papel de Marty. No obstante, en plena etapa de rodaje, los directores despidieron a Stoltz al sentir que no era adecuado para el papel. Por otra parte, Fox finalmente estuvo disponible para grabar el filme una vez que Stoltz se lo permitiera, bajo algunas condiciones. Véase la sección rodaje para más información. Una vez que el actor leyó el guión, quedó fascinado con la trama y se mostró impresionado por la sensibilidad de CMX y Gale al despedir a Stoltz, pues a pesar de todo, hablaban muy bien de él. Otras celebridades consideradas para el rol fueron el cantante canadiense Cody Hart, a quien los cineastas invitaron a realizar una sesión de prueba. Sin embargo, este rechazó la propuesta, y los actores de Thomas Howell y Ralph Macchio, quien creyó que la película trataba solo sobre un joven, un automóvil y cápsulas de plutonio. Adicionalmente, Johnny Depp y John Cusack realizaron una prueba de casting para este rol. 24. Christopher Lloyd como Emmett, Doc Brown, el científico que logra establecer los viajes en el tiempo y mejor amigo de Marty McFly. Lloyd fue elegido después de que la primera opción de los directores, John Lithgow, no estuviera disponible. Igualmente, el actor Jeff Goldblum fue considerado para el rol. Tras trabajar con el actor en la película Las aventuras de Buckaroo Banzai, 1984, el productor Neil Canton sugirió que Lloyd era una opción adecuada para el rol. En un principio, Lloyd rechazó el papel, pero cambió de parecer una vez que leyó el guión, además de la persistencia de su esposa para que actuase en la película. Durante el rodaje, Lloyd improvisó algunas escenas, inspirándose primordialmente en el científico Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski. Como detalle adicional, Brown pronuncia la palabra gigawatts como gigawatts, ya que esta era la forma en la que un físico pronunció dicha palabra durante una reunión que tuvo con CMX y Gale al momento de revisar el guión. Christopher Lloyd como Emmett, Doc Brown, el científico que logra establecer los viajes en el tiempo y mejor amigo de Marty McFly. Lloyd fue elegido después de que la primera opción de los directores, John Lithgow, no estuviera disponible. Igualmente, el actor Jeff Goldblum fue considerado para el rol. 25. Tras trabajar con el actor en la película Las aventuras de Buckaroo Banzai, 1984, el productor Neil Canton sugirió que Lloyd era una opción adecuada para el rol. En un principio, Lloyd rechazó el papel, pero cambió de parecer una vez que leyó el guión, además de la persistencia de su esposa para que actuase en la película. Durante el rodaje, Lloyd improvisó algunas escenas, inspirándose primordialmente en el científico Albert Einstein y el compositor Leopold Stokowski. Como detalle adicional, Brown pronuncia la palabra gigawatts como gigawatts, ya que esta era la forma en la que un físico pronunció dicha palabra durante una reunión que tuvo con CMX y Gale al momento de revisar el guión. Lea Thompson como Lorraine Baines, madre de Marty y esposa de George. Thompson fue elegida debido a que había protagonizado junto con Stoltz la película The Wildlife. El maquillaje que utiliza durante las primeras escenas del filme, durante 1985, tomó cerca de 3 horas y media para hacerla ver como si tuviera 47 años de edad, cuando en ese entonces tenía 23. De manera similar al caso de Glover, a pesar de haber interpretado a la madre de Marty, Thompson nació en el mismo año que Fox, pues el actor es mayor que ella, por tan solo 10 días. Crispin Glover como George McFly, padre de Marty y esposo de Lorraine.
Zemeckis le dijo a Blover que improvisara varios de los gestos nerds de George, así como sus manos temblorosas. El director bromeaba con frecuencia al respecto al decir: «Tuve que hacerle entrar en razón en incontables ocasiones, pues Crispin estaba inmerso en un 50% de las veces en su interpretación del personaje». A pesar de haber interpretado al padre de Marty, en la vida real, Blover es casi 3 años más joven que Fox. Thomas F. Wilson como Biff Tannen, el antagonista central de la película y bravucón de la escuela a la que asiste Dorps. Wilson fue considerado debido a que la opción inicial, J.J. Cohen, no era muy convincente al interpretar el papel del bravucón al que se enfrentaría Stoltz. Cohen fue recontratado para formar parte como uno de los esbirros de la pandilla de Biff. En caso de que Fox hubiese sido contratado desde un inicio, probablemente Cohen hubiese resultado elegido para el papel, pues tenía la ventaja de que era mucho más alto que Fox, un contraste que ayudaría a hacer más convincente la inferioridad de Marty respecto a Biff. Respecto al doblaje en español, para Back to the Future se realizó en Barcelona para la versión de España. Este fue grabado en 1985 basado en la versión para los cines españoles. Cabe señalarse que en la traducción ibérica se generaron cambios en algunos diálogos respecto a la cinta original, ya que el apodo que Marty recibe de su madre es referido como Levi Strauss en lugar del Calvin Klein original. Esto no solo aplica a la traducción ibérica, ya que también la conversación de la misma escena se modificó parcialmente en países como Francia, donde el apodo fue Pierre Cardin. Este cambio se debe a que en la década de 1980 Calvin Klein no era una marca conocida en Europa. Las modificaciones de diálogo se extienden a los países en los que la cinta se distribuyó y para los cuales se realizó una traducción en el idioma de la región correspondiente. Español latinoamericano. El doblaje para Hispanoamérica se efectuó en México. Este fue grabado en 1985 basada en la versión para cines, y debido al buen recibimiento del doblaje pasó a ser el doblaje oficial para la película. El doblaje contó con las actuaciones de Roberto Carrillo como Marty, Federico Romano como el Doc Brown, Magdalena Leonel como Lorraine, Antonio Moncel como George y Víctor Trujillo como Biff. Fue grabado en el estudio Procineas SCL. El distintivo de este doblaje fue suavizar las frases de varios personajes para que el doblaje fuese apto para todo público. Redoblaje. A diferencia de la primera película, la segunda y tercera parte de la saga fueron dobladas en Los Ángeles, California, con diferentes actores de doblaje. A fines de 1988 e inicios de 1989, como se acercaba el estreno de la segunda parte, para publicitar la película, una aerolínea, aún no identificada, ordenó un redoblaje de la primera película. Este fue grabado en diciembre de 1988 y enero de 1989 con los mismos actores de doblaje que estuvieron en la segunda y estarían en la tercera, a excepción del Doc Brown, quien fue doblado por Roberto Colucci en lugar de Edgar Pedrini. Esto ocasionó que la película fuese redoblada en Los Ángeles. Sin embargo, hoy en día no hay ni un rastro de dicho redoblaje, solo se tiene registro de que en una ocasión la película fue transmitida por el canal de televisión Telemundo con el redoblaje, pero se desconoce si alguien logró grabarlo, por lo que hoy en día el redoblaje se considera lost media. Únicamente como evidencia de su existencia se tienen varias entrevistas al actor Víctor Mares Jr., quien le puso su voz a Marty. Debido a su emisión en Telemundo, es muy probable que Comcast, propietarios del canal Telemundo y de Universal Pictures, aún posean el archivo del redoblaje. Robert Zemeckis y Bob Gale, a la postre director y productor de Back to the Future, ya se habían interesado acerca de la idea de hacer una película sobre viajes en el tiempo, si bien no habían conseguido trazar cuál podría ser el concepto central para una película de ese tipo. El germen de la idea surgió cuando Gale visitó a sus padres, en San Luis, Missouri, después del estreno de la sátira cinematográfica Used Cars, Frenos rotos, coches locos en España y autos usados en Hispanoamérica, 1980, la cual escribió y produjo. Ya en casa de sus padres, acudió al sótano y encontró el anuario de la preparatoria de su padre, enterándose de que había sido presidente de su respectiva clase de graduación. En ese momento, se quedó pensando en el presidente de su propia clase, un compañero con el que no convivió mucho así. Se cuestionó si su padre y él se habrían vuelto amigos si ambos hubiesen asistido a la misma escuela juntos. Una vez que regresó a California, le contó el tema a Robert Zemeckis, director de Used Cars. Interesada en el concepto, Zemeckis pensó además en una madre de familia que se quejaba de nunca haber besado ningún chico en su escuela, siendo que en realidad era más bien promiscua en su juventud. Ambos presentaron el proyecto a Columbia Pictures y llegaron a un acuerdo con el estudio en septiembre de 1980 para concluir un libreto. En los primeros borradores,
Se planteó que Marty necesitaría el poder de una explosión atómica para viajar en el tiempo, a bordo de un refrigerador. El concepto central del viaje en el tiempo surgió a principios de los años 1980, cuando el productor Bo Gale visitó a su padre y pensó en las posibilidades de haberse conocido si hubiesen pertenecido ambos a la misma generación. Para elaborar el guión, Zemeckis y Gale se valieron de un sistema de fichas indicadoras, las cuales se anotaban en pequeños papeles y se agregaban a un tablero en la oficina de este último, para resaltar determinadas ideas clave. Decidieron situar la trama en 1955, pues calcularon que, de esa forma, un joven de 17 años de edad viajaría en el tiempo, 30 años atrás, desde 1985, para conocer a sus padres cuando estos tuviesen su misma edad. Además, tenían conocimiento de que en esa época sobresalieron aspectos como el estatus de los jóvenes como un elemento cultural notable, el nacimiento del rock and roll y la expansión de los primeros suburbios en Estados Unidos, los cuales ayudarían al desarrollo de la trama. Al principio, se pensó que la máquina para viajar en el tiempo fuera una cabina, construida a partir de un viejo refrigerador. En tratamientos iniciales del guión, la máquina era un dispositivo láser albergado en un cuarto. No obstante, Zemeckis era consciente de que los niños quizás empezarían a encerrarse en refrigeradores para emular el viaje en el tiempo, por lo que perseveraron en encontrar mejores ideas hasta que llegaron a la conclusión de que sería más lógico que la máquina fuera móvil para poder así portarla. A pesar de que se evaluó que la máquina fuera un tractor oruga, debido a la posibilidad de que el vehículo viajara a lugares donde no hubieran caminos pavimentados, 37, finalmente se optó por escoger el modelo de coche DMC DeLorean. La razón principal para esta elección fue que estaba diseñado de manera idónea para incluir la broma sobre la familia de granjeros que lo confunden con un ovni. Además, Marty era inicialmente un vendedor clandestino de vídeos, pero el estudio se rehusó a aceptar este concepto, ya que el protagonista no podía ser alguien que vendía películas ilegales. Asimismo, el protagonista necesitaba usar el poder de una explosión atómica en el emplazamiento de pruebas de Nevada para volver a su época, pero la idea de esta escena, que constituiría el clímax original, se tuvo también que desechar al resultar muy costosa su producción. Por otra parte, los guionistas no hallaban la forma de recrear la relación amistosa entre Marty y Doc Brown de manera creíble, así que utilizaron el amplificador gigante de guitarra como vínculo entre los dos. Para resolver la cuestión de la atracción que siente la madre de Marty hacia su hijo, escribieron la línea «Es como si besara a mi hermano». A su vez, el apellido del antagonista Biff Tannen proviene del ejecutivo de Universal Ned Tannen, que se había portado agresivamente con Zemeckis y Gale durante una reunión donde tiró al piso el libreto de la comedia Locos por Ellos, y Wanna All You Han, 1978, escrito por Gale, al acusarlo de ser antisemita, aun cuando el guionista es judío. En uno de los primeros borradores, cuando Marty toca la melodía de rock and roll en el baile, se origina un alboroto y es detenido por la policía. Además, la bebida Coca-Cola tenía un rol importante en la trama. Cuando Marty le aconseja a Doc que este refresco es el que hace funcionar a la máquina, la historia cambia, ya que al volver a los años 1980, se encuentra con que Doc ha inventado todo lo que hay a su alrededor, destacando unos coches voladores, y además es el fundador de Coca-Cola. Incluso, el rock and roll no existe, así que Marty debe empezar él mismo la revolución cultural en los jóvenes de su generación. Tras la conclusión del primer guión de Back to the Future, en abril de 1981, Columbia Pictures puso la producción en un proceso turnaround. Al respecto, Gale comentó, «Pensaron, los productores, que era una película amena, efusiva e interesante, pero que no tenía muchos elementos sexuales. Sugirieron que la lleváramos a Disney, pero decidimos ver si alguno de los otros estudios podría verse interesado en nuestro proyecto». A partir de ese momento, cada uno de los estudios de Hollywood rechazaba con frecuencia el libreto, a tal punto que el proyecto se detuvo por 4 años. Durante dicho periodo, el equipo de Back to the Future tuvo que reeditar el guión hasta en 2 ocasiones. Cabe señalarse que, a principios de los años 1980, las comedias juveniles populares en taquilla, tales como Fast Times at Ridgemont, Porky's, eran producciones con tramas subidas de tono y orientadas a audiencias más adultas, razón por la cual el guión había sido constantemente rechazado, al ser considerado como demasiado inocente. Al final, Gale y Zemeckis optaron por llevar el proyecto a Disney. Sin embargo, nos dijeron que una madre que se enamoraba de su hijo no era un tema apropiado para una película familiar bajo el sello de Disney. De acuerdo, Gale. Incluso, en algún momento, Gale y Zemeckis pensaron en aliarse con Steven Spielberg, quien produjo Used Cars y Locos por Ellos,
y con quien Zemeckis y Gale ya habían trabajado antes como escritores de la película 1941 de Spielberg, estas películas, sin embargo, fueron fracasos en taquilla. Al principio, Spielberg no estaba involucrado en el proyecto, pues Zemeckis sentía que si dirigía otro filme bajo su producción, entonces nunca me volverían a dejar hacer otra película. Asimismo, Gale dijo, estábamos preocupados respecto a que estuviésemos adquiriendo la reputación de que éramos dos directores que conseguían trabajo solo porque eran amigos de Steven Spielberg. De hecho, un productor llegó a interesarse en el proyecto, pero al enterarse de que Spielberg no estaba involucrado, retiró su propuesta. Ante tal situación, Zemeckis decidió dirigir el filme de aventuras Romancing the Stone, el cual se convirtió en un éxito de taquilla tras su estreno en 1984. Debido al éxito de la película, ahora Zemeckis estaba en posibilidades de ir con Spielberg sin sentir que un nuevo fracaso en taquilla pudiese afectar su trayectoria como director. Después de mostrarle el proyecto a Spielberg, este compró el guión con su productora Amblin Entertainment y posteriormente lo llevó a Universal Pictures, quienes aceptaron darle luz verde al proyecto. Antes de comenzar el proceso de rodaje, el productor ejecutivo Frank Marshall sugirió a Neil Canton como productor al considerar todos los involucrados en la producción que la incorporación de un segundo productor resultaría ser un elemento a su favor. Tras esto, Canton se enteró de la película, leyó el guión y se reunió con Zemeckis y Gale para comenzar con la producción de la película. Uno de los ejecutivos de Universal, Sidney Seinberg, hizo algunas sugerencias al guión, como cambiar el nombre de la madre de Marty a Lorraine, en vez de Meg o de Anne, como previamente se llamaba en el libreto, en honor a su esposa, la actriz Lorraine Gary, y reemplazar a la mascota de Doc por un perro en vez de un chimpancé. Asimismo, Seinberg quería que el título de la película fuera Spaceman from Pluto, traducción, Astronautas de Plutón, de acuerdo a una memoria enviada a Spielberg. Mostrándose convencido de que ninguna película exitosa en la historia del cine había ostentado el término Future en su nombre. A él se debe la escena en que Marty se presenta a su padre como Darth Vader del planeta Plutón. En un guión posterior se agregó que en realidad era de Vulcano, con el fin de hacer un pequeño gag en referencia a las películas antes mencionadas, mientras viste como un supuesto extraterrestre. En la escena, Marty se hace acompañar de una canción tocada por la banda estadounidense Van Halen para asustar a George y despertarlo estrepitosamente. Seinberg también sugirió en esa memoria que la historieta del hijo del granjero se titulara Spaceman from Pluto, en vez de Space Zombies from Pluto. Spielberg le respondió a Seinberg en tono de broma, diciéndole que todos pensaban que el título propuesto debía tratarse de alguna especie de jugarreta, por lo que finalmente Seinberg optó por desistir en cuanto al título. Michael J. Fox fue siempre la primera opción de Zemeckis y Gale para interpretar el rol estelar de Back to the Future. Sin embargo, en esa época el actor se hallaba involucrado en la producción de la película Teen Wolf, 1985, y en la serie de comedia Family Ties, cuyo productor, Gary David Goldberg, consideraba que él era esencial para el éxito del show. Su personaje era el de Alex Keaton, especialmente porque la coprotagonista Meredith Baxter se había ausentado del programa debido a que estaba embarazada, por lo que se negó rotundamente a darle tiempo para que rodara la película. Originalmente se planeó estrenar Back to the Future en mayo de 1985. Sin embargo, tras el compromiso de Fox, los productores tuvieron que verse en la necesidad de pensar en alguien más para el rol estelar. La siguiente opción para el rol fue Eric Stoltz, a quien contrataron después de verlo actuar en la película Mask. Debido al difícil proceso de audiciones para la película, la fecha de inicio para comenzar el rodaje fue retrasada hasta en 2 ocasiones distintas. Si bien la producción arrancó el 26 de noviembre de 1984 y duró un mes sin contratiempos, tras 5 semanas de rodaje y una vez que Spielberg regresó a Estados Unidos tras una breve ausencia, Zemeckis decidió que Stoltz no era el idóneo para interpretar a Marty. Aunque Spielberg y él se percataron de que volver a realizar las mismas tomas ya hechas con Stoltz costaría $3 millones USD adicionales al presupuesto inicial de $14 millones, decidieron continuar con dicho proceso. El primero le dijo al director que sentía que Stoltz no era muy cómico y, al contrario, había dado una actuación impresionantemente dramática. Poco después Gale explicó que, para él, Stoltz simplemente no encajaba con el papel, y Fox contrariamente tenía una personalidad similar a la de Marty. En sus palabras, era como si Stoltz se sintiera incómodo al usar un monopatín, mientras que a Fox le simpatizaba la idea. De hecho,
2 semanas después de que empezara la producción original, Stork le confesó al director Peter Bogdanovich, durante una conversación telefónica, que no estaba del todo seguro de la dirección que estaban tomando Zemeckis y Gale, y coincidió en que no era el adecuado para interpretar al personaje. 6. Por otra parte, Fox se vio un poco más liberado de su contrato cuando, en enero de 1985, Baster volvió a Family Ties. El equipo de Back to the Future se reunió de nuevo con Goldberg, que llegó a un acuerdo con estos recalcándoles que la prioridad del actor sería en todo caso la serie de televisión, y si surgiera algún conflicto en la agenda, entonces Fox grabaría solamente Family Ties. La principal condición que puso Goldberg, para permitirle a Fox grabar la cinta, se centró en la programación de los horarios de grabación. En resumen, el actor seguiría grabando el show como normalmente lo venía haciendo, solo que ahora podría aprovechar las noches para grabar la película, teniendo solo las mañanas de los fines de semana disponibles para filmar las escenas diurnas que requiriese Back to the Future. Así, Fox tuvo que lidiar con una agenda en donde filmaba la serie cada mañana de los días laborables, mientras que sus escenas de la película las grababa desde las 6:30 de la tarde hasta las 2:30 de la madrugada. En promedio, solo contaba con 2 horas para dormir por la noche. Además, cada viernes grababa desde las 10 de la noche hasta las 6 o 7 a.m., y luego se trasladaba cada fin de semana para rodar las escenas en exteriores solo cuando estaba disponible durante el día. Fox consideró que este ritmo de trabajo era muy cansado para él, aunque mi sueño era estar en el negocio del cine y de la televisión, aunque no sabía que estaría en ambos de forma simultánea. Es solo una extraña experiencia en la que me involucré. 49. Zemeckis coincidió con lo anterior y exclamó que Back to the Future era, a su parecer, una cinta que no se acabaría de filmar, pues recordó que noche tras noche grababan la película sin cesar, por lo que siempre estaba medio dormido y lo más gordo, fuera de forma y enfermo que nunca en mi vida. A lo largo de Back to the Future, se presentan diferentes escenarios y ambientes que afectan el desarrollo de la trama, así como elementos que varios personajes deducen que no son de su tiempo. Al inicio de la película, varios de los personajes comentan varios datos que el espectador puede captar y relacionar conforme avanza el argumento. Esto forma una técnica narrativa denominada foreshadowing, que en español significa presagiar. Durante la década de 1950, tiempo en donde se desarrolla la mayor parte de la historia, Marty observa que la cultura difiere a la de su propia época, por lo que muchos personajes quedan desconcertados al ver que su ropa es diferente a la que se usa en dicha década. Varios de los elementos predominantes que se ven a lo largo de los años 1950 dentro del filme fueron tomados de la vida real, puesto que muchos de ellos concuerdan con el uso de prendas de ropa y diversos géneros musicales que eran populares en dicha época, como las prendas con lunares femeninas o los tupés. La canción Earth Angel, que toca el grupo Marvin Berry and the Starlighters durante el baile del instituto, está basada en un género musical denominado doo-wop y considerada una de las principales en su estilo. Asimismo, aparecen automóviles de la marca Cadillac y edificios de estilo de la era del espacio, como el Café de Lou. El baile escolar es también un elemento importante dentro de la trama, ya que es la última oportunidad de Marty para conseguir que sus padres se enamoren. Si bien, la mayoría de los bailes tipo fiesta de graduación son frecuentes en los Estados Unidos durante los años 1950, estas reuniones alcanzaron cierto esplendor debido al realce económico que sufrió el país después de la Segunda Guerra Mundial. Rodaje. Aunque originalmente se había previsto filmar las tomas exteriores de Hill Valley en Petaluma, California, el productor Gale explicó que hubiera sido imposible filmar dichas escenas ahí, o en algún otro lugar público, porque ninguna ciudad iba a permitir que el equipo de filmación de una película remodelara su entorno para que pareciera como si fuera de los años 1950. En cambio, se trasladaron al Courthouse Square, una localización usada previamente en otras producciones televisivas y cinematográficas y ubicada en un lote exterior de los estudios Universal, para rodar la mayoría de las escenas de Hill Valley, lugar principal donde se desarrolla el contexto de Back to the Future. El equipo decidió rodar primeramente los segmentos de los años 1950 y hacer que la ciudad luciera realmente hermosa y estupenda. Después simplemente lo desecharían todo, para convertirlo en el escenario feo y desolado relativo a las escenas de los años 1980. Para los interiores de la casa de Doc Brown rodaron en la Casa Robert R. Blake, una residencia ubicada en Pasadena, California e incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1986, mientras que las tomas en exteriores para las mismas secuencias tuvieron lugar en la Casa Gamble, igual que la anterior,
una residencia en Pasadena que pertenece al registro de lugares históricos y que, además, es considerada como un hito histórico nacional desde finales de los años 1970. A su vez, para la casa de los MC Fly de 1985, el equipo se trasladó a la avenida Roslyn Dale, en Pacoima, California, para grabar en la residencia marcada con el número 9303. Para la versión de la misma de 1955, el equipo acudió a la casa número 1711 de la avenida Bushnell, ubicada en South Pasadena, California, 57. Las tomas exteriores de los centros comerciales Twin Pines Mall y posteriormente del Lone Pine Mall de 1985 se filmaron en el Puente Hills Mall en Industry, California. El Twin Pines Ranch se grabó en el rancho Golden Oak, situado en Placerita Canyon Road, en Newhall, California. Cabe señalar que dicho rancho es propiedad de The Walt Disney Company. Las grabaciones tanto en el exterior como en el interior de la preparatoria local de Hill Valley fueron filmadas en la Whittier School, en Whittier, California, mientras que la interpretación de la banda y el baile del encanto bajo el océano se grabaron en el gimnasio de la Hollywood United Methodist Church. Por otra parte, las escenas afuera de la casa de los Vines en los años 1950 fueron rodadas en la avenida Bushnell, de South Pasadena, California, la misma calle donde grabaron la casa de los MC Fly de 1955. Para las tomas de la torre del reloj durante la tormenta eléctrica, el efecto del viento que azota la ciudad fue creado usando un McBride, que luego Gale describió como un motor de avión sostenido por una plataforma elevadora, el cual la producción ubicó a 50 pies, 15 metros de distancia de la zona donde se encontraban los actores. El ruido provocado por el motor era tan estruendoso que todo el diálogo de esa escena tuvo que ser grabado posteriormente, para luego ser editado e incorporado en el segmento. Para la filmación de la película, se utilizó un formato cinematográfico original de 1.85, y fue rodado con lentes anamórficas de la compañía Panavision. El diseño de la máquina del tiempo recayó en Andy Probert, aunque inicialmente Ronco había sido contratado para dicha tarea, pero tuvo que rechazarla pues tenía otro proyecto de trabajo. Acto seguido, de la construcción del vehículo se encargó el supervisor de efectos especiales Kevin Pique, contando con la guía de Michael Scheffe en el proceso. Como bien se dijo anteriormente, originalmente se tenía contemplado que el viaje en el tiempo se realizara por medio de un refrigerador, idea que sería más tarde desechada en los siguientes libretos. Primeramente, se construyó un modelo con fibra de vidrio, cuyas ruedas eran controladas por medio de un control remoto. Para simular el vuelo del automóvil en el aire, se sujetaba con unas cuerdas que provenían de una grúa y así fue como lograron dicho efecto durante el rodaje. Varias tomas con el automóvil se hicieron a grabar un modelo a escala del construido por Industrial Light y Magic, que contaba con sus propios circuitos electrónicos que le proporcionarían energía al condensador de flujo, los indicadores temporales, los faros y los tubos de neón. Ciertamente, además de dichas características, estas reproducciones tenían un sistema de ventilación interna para evitar el calentamiento de las mismas. Todas estas versiones a escala eran construidas para ser filmadas por una cámara en específico que se encargaría de grabarlas desde un ángulo determinado. Cabe mencionarse que Fox comentó que se había tomado de manera muy personal su actuación como Marty, al notar varias similitudes entre este y su etapa como estudiante. Todo lo que hacía en la preparatoria era patinar, salir con chicas y tocar en bandas. Siempre soñé con convertirme en una estrella de rock. 21. Si bien Per Welinder y Robert Smeltzer brindaron asistencia en cuanto a la grabación de las escenas realizadas con el monopatín, Fox ya era un skateboarder con dominio sobre patín, puesto que en su época de estudiante era una actividad que solía hacer. Welinder incluso realizó algunas tomas difíciles estando como doble de Stolt y de Fox, respectivamente, junto con el coordinador de dichas escenas tipo Stan Walter Scott y Charlie Crowell, el doble de Fox para este tipo de segmentos. Previamente, el compositor estadounidense Alan Silvestri había colaborado con Zemeckis en Romancing the Stone. Sin embargo, a Spielberg le disgustó la banda sonora de esa película, por lo que Zemeckis le aconsejó a Silvestri que hiciera sus composiciones para Back to the Future de manera magistral y épica, aún con el bajo perfil que tenía la película en ese entonces. El equipo no pensaba primordialmente en que la cinta fuera a convertirse en un éxito de taquilla, con el fin de impresionar a Spielberg. Animado por esto, Silvestri procedió a grabar el material 2 semanas antes del preestreno, ya durante con algunas escenas editadas con parte de la música creada por Silvestri. Spielberg le comentó a Zemeckis que la música que se escuchaba en el montaje era la adecuada para el filme, sin saber que Silvestri había sido responsable de su composición.
En ese periodo, el compositor sugirió además que la banda Huey Lewis y The News se encargara de crear la que, con el tiempo, se convertiría en la canción principal del largometraje. Si bien su primer intento fue rechazado por Universal, poco después sus integrantes grabaron el tema The Power of Love 49, el cual le fascinó al estudio, aunque algunos ejecutivos se sintieron decepcionados al no llevar la pieza el mismo título que la película, así que tuvieron que enviar varios memorándums a las emisoras de radio para que, una vez llegado el momento de transmitirla en su señal radiofónica, señalaran que era el tema principal de Back to the Future. Al final, el tema Back In, Time, se usaría como el tema principal en la película, reproduciéndose tanto en la escena en la que Marty vuelve a 1985, así como en los créditos finales. Como detalle adicional, Silvestri recurrió a una orquesta compuesta por 85 músicos en total para componer la banda sonora, una cifra que para ese entonces era algo fuera de lo normal en dicho rubro, pues anteriormente se habían usado orquestas de menor tamaño. Cabe señalar también que Huey Lewis realizó un cameo en el filme, actuando como el maestro de la escuela que rechaza a la banda de Marty por tocar de forma estruendosa. En total, se editaron 18 minutos de escenas de la película para incorporar la musicalización, llevada a cabo por Silvestri. La pista de sonido original utilizaba Dolby en las copias en 35 milímetros, equivalente al 5,1 surround actual. Respecto a las tomas en que Marty toca la guitarra en la escena del baile, Michael J. Fox bien parece que la toca con facilidad, haciendo creer que posee un amplio dominio sobre ella. Lo cierto es que el supervisor musical Bones Howe contrató al asesor de guitarra y también músico, Paul Anson, para que le enseñara a Fox cómo simular que tocaba la pieza de una forma realista, incluyendo el segmento en el que toca la guitarra por detrás de su cabeza. Mientras tanto, el músico de sesión Tim Mai se encargó de tocar todas las notas de la guitarra, y a su vez Mark Campbell hizo lo suyo con la parte vocal en la interpretación del tema Johnny B. Good. Finalmente, Enson tocó la guitarra en la escena de la audición para el baile escolar, al principio de la película. Distribuido por el sello discográfico MCA Records, el compilatorio de la banda sonora original de 1985 solo incluyó 2 temas extraídos de las composiciones de Silvestri para el filme, así como los temas de Huey Lewis, las canciones tocadas por Marvin Berry y los Starlighters, junto con Marty McFly. Una canción clásica de los años 1950 que es reproducida en la película y 2 canciones de estilo pop que se escuchan muy brevemente de fondo. Entre los artistas que aparecen en el conjunto están Huey Lewis y The News, que interpreta 2 temas, Eric Clapton, Lindsey Buckingham, The Fouraces, Fess Parker y Etta James, estos últimos cada uno con un tema, pero que no figuran como los intérpretes en los créditos respectivos del material. Desde su debut en el mercado, se han llevado a cabo varios relanzamientos de la banda sonora de Back to the Future. El primero ocurrió en 1985, en formato CS, seguido por las ediciones de 1987, también en CS, 1990, en CD, 3 ediciones más en 1991, una en CS, otra en LP y la restante en CD, y la última en 1992, en CD. El 24 de noviembre de 2009, una versión oficial de edición limitada, que incluía un conjunto de 2 CD con el compendio entero de la banda sonora, publicado por Intrada Records. En su momento, el tema The Power of Love alcanzó el puesto número 6 en la lista Adult Contemporary de la publicación Billboard y fue nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, mientras que Back in Time obtuvo el 3er sitio en el listado Mainstream Rock Tracks. A su vez, la banda sonora alcanzó el puesto número 12 en el ranking Billboard 200. Continuación, los temas que aparecen en la banda sonora original del largometraje. Para finalizar, esperamos que les haya gustado esta breve historia. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir para seguir creciendo.